esta parte ya de los grandes proyectos de infraestructura y los impactos, ¿no? En específico en Santiago Teguiahuaco. Entonces, por ejemplo, resumiendo esta idea de los aeropuertos. Para SACEN, los aeropuertos pues, son infraestructuras que forman parte del medio ambiente de estas ciudades globales, tienen esta función en el sistema económico como nodo de comunicación. Aparte de esto, son una tarjeta de presentación en el esquema de estas ciudades. Y pues a nivel del territorio, no solamente es el territorio que se necesita, la tierra que se necesita para construir el aeropuerto, sino que se tiene que ver con unas obras más amplias de conexión, como el caso de la ampliación del tren, la construcción de las nuevas carreteras que se necesitan para este tipo de megaproyectos, que funcionan este tipo de grandes proyectos de infraestructura, y pues todo esto tiene un impacto cada vez más exasperante para las poblaciones locales, por ejemplo, porque viene toda la parte de la expropiación y este tipo de formas de apropiación del suelo por parte del Estado. Un poco haciendo rápido alusión a la historia de los aeropuertos, desde 1928 se viene trabajando la idea de la construcción bueno, más bien viene la historia aérea desde 1928, y conforme se fue pasando el tiempo, pues se fue planeando siempre la idea de mantener el aeropuerto lejos de la ciudad. Pero, por ejemplo, la idea de Zumpango, eso no es para nada reciente, o sea, ese tipo de proyectos ya venían, por ejemplo, con algunas secciones, por ejemplo, de López Mateos, el mismo presidente, ¿cómo se llama? Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo. O sea, todo este tipo de proyectos ya venían viéndose desde esos tiempos. Y aquí más o menos les hago el resumen general de cómo a través del tiempo pues se fue gestando esta idea de la necesidad de un aeropuerto que diera también la visión de un país moderno, y a la vez también la parte de la necesidad de relocalizarlo fuera de la ciudad por el crecimiento mismo de la ciudad. Y fueron varios puntos históricos donde hubo cancelaciones, ya sea por presupuesto, por resistencia, y en general ya para la más sonada de las resistencias fue en Atenco, cuando resistieron para la construcción del aeropuerto, y cada vez se iban integrando este tipo como de resistencias hacia estos proyectos de infraestructura global, de claves globales. Por ejemplo, rápidamente, pues hasta el 2019 que ya salió el AIFA, ¿no? O sea, hubo el NAIM, que pues, con Peña Nieto también se canceló, y el AIFA. Entonces, aquí lo importante de ver en el último sexenio fue que no solamente se canceló un proyecto, sino que se construyó un nuevo aeropuerto, y también se dieron unas nuevas formas también de desviar para allá toda la mercancía que llegara. Ya hubo recientemente un decreto que cierra el AICM para operaciones de transporte mercancías aéreo, y todo se desvía hacia el AIFA. Entonces, en ese contexto, pues se entiende por qué la construcción de las almacenes y de las nuevas infraestructuras de comunicación. Rápidamente, pues este aeropuerto, a pesar de que no tuvo resistencias visibles, sí hubo mucha organización de los pueblos cercanos a la AIFA. Voy a hacer un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, pero, por ejemplo, el acercamiento que quiero dar aquí es plantear la idea de cómo del conflicto como una idea de productividad social, en el sentido de que el conflicto desde una manera positiva, como lo plantea Antonio Escuela, Platís Melia y otros investigadores, no tiene que ser normalmente algo malo el conflicto, sino el conflicto ayuda muchas veces a visibilizar y a generar cambios en el territorio. Estos cambios se pueden generar a través de nuevas formas de participación, y muchas veces se dan de forma
de forma organizada y a veces también, y no es muy bueno, con represión gubernamental. Esto es un esquema un poco de la resistencia que hubo con el AIFA. Todos los puntos que ven son pueblos que se organizaron para tratar de frenar la obra, o al menos de tener alguna compensación por los daños que tenían por la construcción. Entonces se creó un frente de pueblos y estos pueblos no tuvieron mucho impacto mediático, pero también fue por la forma de cómo el gobierno fue tratando a la obra como una obra de prioridad nacional. Fue blindada por el ejército, o sea, es una obra que a la fecha tiene unas ciertas características que lo hacen muy importante, muy para su análisis. Mi idea la tarea también de hacer una pequeña línea del tiempo con todos los bloqueos que se dieron en mis zonas de estudio, al menos en la zona de Teyahualco, que fueron a través del 2021 hasta el 2024, más o menos se dieron 30 bloqueos, que lo que ellos más o menos tenían en mente no es que estuvieran en contra del proyecto, pero sí que se cumplieran todos los acuerdos que se tenían con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el gobierno federal, para que resarciera los daños a las viviendas, a las calles, que diera algunas tipo como de retribuciones a los pueblos. Y esto es un poco el mapa de actores que está en la zona de estudio, ¿no? El gobierno, desde los 3 niveles de gobierno, secretarías y algunas organizaciones civiles del norte de la Valle de México, la Sedena obviamente, y la constructora del tren. Entonces, rápidamente, esta parte de aquí se alcanzan a ver. Tultepec se encuentra hasta arriba, donde está el mapita, está la ciudad, y que se ve negro es el Estado de México, y aquí lo verde es Tultepec. Esta zona en la que le hice zoom es Teyahualco, lo que está en rojo. Lo que pasa en rojo más grueso es la vía del AIFA. Entonces, si se dan cuenta, pues como tal, pues es una línea que parte del territorio en dos. Entonces ha habido muchos enfrentamientos, al menos las discusiones se han dado por que las comunidades se fragmentan. Y es curioso porque en el programa operativo de la zona metropolitana del Valle de México, donde está el anterior gobierno, pues se plantean en el apartado de infraestructura estas obras monumentales como prioritarias, pero ellas solamente manejan la idea de el término fragmentaciones urbanas como un término técnico que tiene mucho impacto a nivel de las comunidades. Este mapa que muestro son todos los puntos de afectación que tiene el pueblo de Santiago Teyahualco. Este pueblo es un pueblo originario que pues tiene una gran historia y que actualmente es, de hecho, hoy, el día de la parte fue hoy, y desde el viernes existe un bloqueo activo que ahorita están paradas las obras, y a la fecha pues no han tenido una reacción con el cambio de gobierno, la introducción de la Sedena. Pues al contrario, se han frenado las mesas de diálogo y no ha habido ningún apoyo. La resistencia sigue, pero no hay una intercomunicación directa con algún ente de gobierno. Entonces, lo que la negociación muchas veces del lado norte de la zona metropolitana, al menos con los pueblos, es una política de hielo, o sea, de no voy a negociar contigo y ustedes se van a cansar y las obras al final van a seguir. Entonces, pues, lo que queda es defender el territorio, porque, pues, como les decíamos al principio de la presentación, el territorio no solamente es una mercancía, sino una cuestión de identidad, de cultura que se tiene que defender. Y pues esto es lo que estas fotografías muestran, los últimos movimientos de defensa del territorio que se está haciendo en la comunidad de Santiago Teyahualco. Y pues todo es en función de generar estos espacios diferentes, ¿no? De no
pasar por encima de los pueblos, de esta confrontación de mercancía, de tierra, de espacio de mercancía, espacio cultural, sino más bien en ver en que hay de otro espacio es posible, y es a través de esta productividad social del conflicto. El conflicto, pues como lo ven, es un conflicto pues pacífico, o sea, donde los vecinos se organizan y pues están tratando de que sea visibilizado y a través de esto pues haya un cambio. Y pues esta parte de ver el conflicto no como algo beligerante, no algo como un problema, sino más bien como una forma de negociación y de hacer las cosas de manera diferente. Y pues a modo de cierre, pues este conflicto, pues podemos decir que desafía las políticas gubernamentales, sí, pero que obliga a las instituciones a revisar los proyectos, a considerar el impacto, a considerar todas las voces, y pues la resistencia es lo que le queda a los pueblos, esta generación de presión sobre los actores del poder, el diálogo, y a través de la escucha, y que muchas veces o hasta la fecha no se ha dado, al menos en la comunidad. Y pues estas son las referencias y les agradezco su tiempo. Muchas gracias, profesor Rodríguez Rivera. Bueno, como ya vimos, este megaproyecto o gran proyecto de la IFA va mucho más allá del discurso político. Hay toda una dinámicas sociales internas en la región que corresponden a las dinámicas del capitalismo. Un aviso. Bueno, gracias por acompañarnos. Les quería comentar que el abogado Aparicio viene un poco atrasado, pero bueno, está por llegar. Y bueno, vamos a pasar a preguntas y respuestas de este proyecto de la IFA para ya pasar al otro tema. ¿Sí? Muchas gracias. Me parece que es una conferencia muy importante con mucha profundidad, lo cual agradecemos mucho en esta facultad. Y es un estudio pues muy específico. Mi pregunta va más en relación a pues la parte de cómo se ha financiado este proyecto y pues a dónde van a ir a parar toda la parte redituable, ¿no? Porque se plantea que es hacia el ejército. Sí me gustaría saber si lo considera como un proceso de militarización, porque bueno, pues todo este gobierno que se plantea que es de izquierda, pues por tal pareciera que pues nada más es en lo discursivo, ¿no? Por toda la parte que ha planteado de esta resistencia de los diferentes pueblos y que pues por toda esta difusión mediática no se les ha dado la posibilidad de darse a conocer pues un proceso tan importante. La otra parte es qué tan redituable ha sido este proyecto, ¿no? Porque yo lo que veo es que hay una polémica. Algunos plantean que es la maravilla del mundo y otros plantean que pues más bien es un elefante blanco, ¿no? Sí me gustaría saber cuál es su postura. Muchas gracias. Vamos a esperar que nos responda Eric esta pregunta y hacemos una siguiente ronda. Claro, sí. Muy bien, gracias por la pregunta, que sí es muy pertinente para la reflexión. Pues en sí, bueno, la construcción del AIFA se pensó en esta idea de ahorrar, ¿no? O sea, siempre con el discurso de señor López, con la cancelación del Naim de Peña Nieto, pues la idea o siempre la bandera de Obrador fue: vamos a cancelar, vamos a construir algo
Y al final, si se dan cuenta, desde el principio pues tuvo problemas, porque la cancelación pues trajo deudas, o sea, este tipo de fenómenos que se dieron. Y pues la intromisión es particular, les digo, bueno, comento que el AIFA es un megaproyecto, por eso normalmente los megaproyectos se relacionan con capitales privados normalmente, públicos, y aquí ya la injerencia del ejército ya le da otro carácter. O sea, ya no es una inversión como tal, al menos la construcción de la infraestructura de conexión no es, y del aeropuerto no es como tal una parte de construcción que va hacia un ahorro. O sea, más bien el ejército se va constituyendo un actor cada vez más fuerte en el sentido económico, en el sentido de injerencia en la parte ya no solamente de seguridad y de otras tareas, sino más bien ahora también como un actor en la parte de la construcción y de la injerencia en los proyectos de gobierno. O sea, eso ya de entrada ya le da un carácter diferente, porque eso plantea la opacidad de las cuentas, este tipo de nosotros no estamos tan seguros de si pedir cuentas y nos van a... De por sí no se da la transparencia, a veces es un poco difícil para pedirse al gobierno, y en este sentido dado que se dio la idea de que era un proyecto de interés nacional y también se blindó, y aparte con la introducción del ejército, pues cada vez se hace más opaco y no sabemos exactamente el dinero. Eso sí, el actor está muy indicado. O sea, el ejército es alguien que sí se está beneficiando, porque es un actor que no solamente le dan recursos para la seguridad y para sus tareas, sino también para otro tipo de tareas de construcción. Y pues hasta la fecha, como no sé si lo han seguido un poco en las noticias, notas de prensa, pero pues como tal el AIFA no es como no ha sido la solución que se esperaba, al menos para la parte del movimiento de personas. El gran peso todavía lo tiene el Benito Juárez, o sea, el aeropuerto de la Ciudad de México sigue siendo el que tiene el mayor número de vuelos a nivel de movimiento de personas. Pero lo importante, lo que les comentaba en la presentación, es que el AIFA bueno, eso no lo platiqué, pero lo platico ahora, se constituye más bien con el llamado SAM, Sistema Aeroportuario Mexicano, que está conformado por el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de la Ciudad de México y el AIFA. Y ese sistema lo que hace pues es, desde la lógica de lo que les presentaba de la parte de la economía global, es que el AIFA se configure más allá que un aeropuerto de pasajeros, más bien como un aeropuerto de llegada de mercancía, que es ahí donde ahora ya está llegando. Entonces, creo que todavía no es redituable en el sentido del sentido económico, sino más bien con el tiempo, y ahora que ya se dio el decreto hace un año, creo, acerca de la desviación de toda la mercancía hacia el AIFA. Y va a ser redituable hasta que las conexiones estén completas. Y con algunas de los atrasos que han tenido, pues, y la introducción otra vez de la Serena, pero ahora también como un brazo ejecutor en la zona de las obras de ampliación del tren Lechería-AIFA, pues también le da este carácter de que al menos a un corto plazo no va a ser redituable, sino yo planteo que a un mediano y largo plazo es donde los reacomodos del capital y toda esta parte de la mercancía es donde se va a hacer más redituable el aeropuerto. Más o menos esa es mi lectura. De nada. Gracias. Yo tengo una pregunta. En términos de derrama económica regional, se suponía que el AIFA iba a generar empleos, que iba a dinamizar la economía de la región. Pues bueno, ahorita viéndolo en perspectiva, si nos podrías platicar, además
de lo que tú ves como la ciudad de almacén, si realmente se han generado empleos, inversiones, comercios, etcétera. Muy bien, sí, pues también así como haciendo una remembranza acerca de no sé si se acuerdan de los inicios del IFA, que no se quejaban de que no había comercios alrededor, entonces una señora fue a poner su preso de tlayudas. Entonces, ese es uno de los ejemplos de lo que les comentaba, o sea, la periferia cada vez se va extendiendo más y pues normalmente no es un espacio articulado, no es un espacio donde exista una mixtura de usos de suelo, que exista este desarrollo más compacto de la ciudad donde pueda haber una inversión económica y comercial, sino más bien el dinamismo económico, pues creo que se ha visto en mayor o menor medida reducido, al menos en esta zona. Lo que sí se ha notado es, como les comentaba, el incremento de la compra de ejidos para la construcción de almacenes, obviamente la construcción de centros logísticos, toda la parte de almacenes grandes se ha como localizado en el municipio de Zumpango, en el municipio de Cuautitlán, en el municipio de Tultepec, en mayor o menor medida en Tecámac. Entonces, se ha dado, creo que si hablamos, no podemos hablar de un dinamismo como tal económico, pero se ha dado un crecimiento no solamente en ciertos sectores del desarrollo económico que tiene que ver en la construcción normalmente, pero más allá de eso, pues creo que se ha dado más en la especulación del suelo, o sea, en la revalorización del suelo agrícola como una mercancía, que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Teyahualco, todavía eran algunos Tultepec, eran pueblos que tenían todavía dotación de tierras ejidales en las periferias. Entonces, en los últimos años, a partir de la construcción del AIFA, se dio un boom de la compra de terrenos a los ejidatarios por parte de grandes empresas transnacionales. Entonces, pues más bien se dan lógicas muy particulares o muy pequeñas de dinamismo económico a nivel local, muy visibles, pero pues lo que se configura más bien es este tipo de extractivismo económico, más bien de lo que se hablaba también la situación pasada, la parte del extractivismo, así como en el agua, pero aquí más bien el extractivismo es hacia el uso y usufructo de la tierra, o sea, es el capital se reduce a esta parte del negocio de la tierra y hasta ahí solamente se ve, o sea, es solamente esa mera y burda práctica de extractivismo que el capital ha traído por siglos, si es que me atrevo a decir. Así más o menos es mi lectura.